Taller sobre normas de citación estilo APA. Para iniciar este taller vamos a comenzar explicando más o menos lo que es una norma de citación. Una norma de citación vendría siendo un procedimiento que se exige normalmente en trabajos académicos para enlistar las fuentes bibliográficas que fueron necesarias para fundamentar ese trabajo. Y además, no solo existe un solo tipo de norma de citación, porque en este taller vamos a trabajar con las normas APA, pero existen otras adicionales. Generalmente las normas APA se utilizan para ciencias sociales, sin embargo se ha extendido su uso a muchas otras ramas de la ciencia. Lo que ocupamos más o menos entender inicialmente es para qué son las normas de citación, por qué es que nos las están exigiendo en los estudios, en nuestros trabajos académicos. Las normas de citación tienen varios objetivos que son muy importantes. Hay que entender que citar o poner la referencia bibliográfica en un trabajo es esencial porque esto usted le está dando el reconocimiento al autor de lo que dijo, lo que esa persona aportó y de lo que usted está tomando para su trabajo, para fundamentarlo. Entonces esto es muy útil porque cuando usted realiza un trabajo académico, una investigación, un trabajo universitario, aunque sea una tarea, el lector, la persona que estaría leyendo ese trabajo suyo, en este caso lo usual es que sea su profesor el que lo lea, pero usted tiene que tomar el hábito de utilizar esto. Entonces esa persona puede verificar cuáles son los fundamentos para cuando usted hace esas afirmaciones. Vamos a ver. Cuando usted toma una cita de un libro, o una revista académica, está tomando un fragmento de ese texto que otra persona escribió y usted le está dando el reconocimiento a esa persona. Le está diciendo al lector de su trabajo de quién es la frase o la cita que usted está plasmando en su trabajo. Para el lector de su trabajo le va a ser muy útil, porque entonces podría identificar a dónde está el material que consultó usted para él también poderlo consultar. Hay una cuestión muy importante que uno tiene que valorar, y es que cuando usted realiza un trabajo de investigación y usted fundamenta con bibliografía su trabajo, esas fuentes que usted tomó deben ser fuentes de buena calidad, información que valga la pena, que verdaderamente fundamente su trabajo. Así suele funcionar las referencias bibliográficas y las citas. Además de que fortalece su trabajo dándole fundamento, le da la oportunidad al lector de profundizar ya sea en temas secundarios que se relacionan con su trabajo o sobre el mismo tema principal. Sin embargo, puede corroborar si las fuentes que usted consultó y que está plasmando en su trabajo son fuentes de verdadera calidad. En este caso vamos a utilizar las normas APA de séptima edición. Hay que recalcar que la séptima edición salió a finales del año pasado. Hay unos conceptos que tal vez es importante repasar de primero, porque esto puede hacer que sea más fácil de comprender todo lo que vamos a tratar a continuación, que son las citas, las referencias bibliográficas y la bibliografía. La diferencia entre estos tres conceptos, que a veces se utilizan un poco por error como sinónimos: una cita sería un fragmento puede ser una fuente bibliográfica, digamos de un libro, una revista, pero también de una entrevista a la que usted le fue a hacer a una persona. Y la cita es nombrar a esa persona, a ese autor, dándole el reconocimiento de su trabajo. Las referencias bibliográficas generalmente se suelen colocar en las secciones finales de los trabajos. Se pone el título inicial, ¿verdad? Referencias bibliográficas. Y a continuación se enlista en orden alfabético las diferentes fuentes bibliográficas consultadas y que fueron citadas en el trabajo. Estas fuentes tienen unas reglas que seguir de cómo es que se deben elaborar. Y el tercer concepto que vamos a ver de bibliografía suele confundirse con referencias bibliográficas. Pero bibliografía indica la información que usted consultó para hacer su trabajo, la información que a usted le fue útil o que usted cree que al lector le puede ser útil para ampliar su conocimiento sobre el tema que usted esté tratando.
pero que usted no utilizó ninguna cita dentro del trabajo. Entonces vamos a comenzar con el tema de las citas. La regla general es que cuando usted cita tiene que mencionar el autor. Generalmente se menciona nada más el apellido, el año de la publicación y el número de página para que el lector, si quisiera corroborar esa cita, pueda localizarla fácilmente. Para elaborar una cita se debe tomar en cuenta la extensión de la misma. Si tiene 40 palabras o menos, se hace de una forma, y si tiene más de 40 palabras, se hace de otra. También existe el parafraseo y la cita de una cita. Vamos a verlo más adelante. En el caso de las citas de menos de 40 palabras, simplemente se toma el fragmento o la idea que se quiere plasmar ahí en el trabajo. Eso sí, hay que entender con claridad que una cita se toma textualmente tal como viene de la fuente de la que usted lo está tomando. Si tiene menos de 40 palabras, simplemente la cita va entre comillas. Si la cita tiene más de 40 palabras, se coloca como un párrafo aparte con sangría. En este caso no necesita llevar comillas. En el caso del parafraseo, lo que usted está tratando de hacer es, usted está exponiendo una idea que tal vez el autor del que usted la tomó la hizo muy extensa, ¿verdad? Muy detallada, antes de llegar a, qué sé yo, a una conclusión. Tal vez usted no puede citar normalmente un texto tan grande o la puede resumir en sus propias palabras, pero sigue siendo la idea de otra persona que merece ese reconocimiento. Entonces igualmente usted lo expone sin cambiar el trasfondo de la idea, ¿verdad? Expone la idea, el parafraseo, y menciona el autor y el año de la publicación. En el caso de una cita, me refiero como cuando usted está leyendo un documento. Pongamos el ejemplo de que usted estuviese leyendo un artículo de una revista científica y el tema que están tratando ahí es muy interesante. Resulta que el autor de ese artículo a su vez cita a otro autor que él consultó, y tal vez esa cita dice algún dato muy interesante que usted también quiere plasmar en su trabajo. Usted lo cita normalmente poniendo el autor y todo eso del documento donde usted lo está encontrando, pero tiene que aclarar que es una cita de otro autor. Algunos detalles que se deben tomar en cuenta cuando se elabora una cita es que toda cita en su trabajo debe tener su referencia bibliográfica, es decir, esos fragmentos de información que usted obtuvo de alguna fuente que usted plasmó en su trabajo para darle validez, solidez, tienen que tener su respectiva referencia bibliográfica. Cuando una cita es de algún documento que fue elaborado por más de 3 autores, entonces solo se va a mencionar al primero seguido de la expresión et al. Ahora bien, entremos a hablar sobre las referencias bibliográficas. Como mencionamos anteriormente, las referencias bibliográficas sería esa lista de documentos que fueron consultados para la elaboración de su trabajo y que fueron citados en el trabajo. Entonces, generalmente cuando se realiza un trabajo, en las secciones finales se suele establecer una página aparte donde se titula referencias bibliográficas, y como ya lo dijimos, se enlista alfabéticamente cada referencia utilizada. Según el tipo de documento del que usted obtenga la información, así va a tener que establecer, digamos, la forma en que usted va a hacer la referencia. Entonces podemos hacer una referencia para libros, para artículos de revista, para artículos de periódico, tesis, páginas web o imágenes, o también para entrevistas. Hay que tener en cuenta que existen mucho más tipos de materiales y de fuentes de información que se pueden referenciar. En este caso solo vamos a tratar estas 6 porque suelen ser como las fuentes más utilizadas. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se hace las referencias bibliográficas de un libro. Para este caso vamos a utilizar un ejemplo de un libro impreso. Este libro es el libro de Carl Sagan, que se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. La editorial es la Editorial Crítica. La forma básica de elaborar una referencia de un libro es simplemente empezar poniendo el nombre del autor, el año de la publicación, el título de la obra y la editorial. El nombre del autor siempre se pone iniciando por el apellido, se pone una coma y después se ponen las iniciales del nombre.
Si tiene dos nombres, se va a poner la inicial de cada uno de los nombres. Cuando tomamos información de un artículo de revista, la forma en que se hace la referencia cambia un poco. Sin embargo, guarda alguna similitud con la forma en que se hace los libros. Hay que entender que, digamos, la forma en que se establecen los nombres de los autores siempre va a ser la misma. Empieza por los apellidos y se ponen las iniciales de los nombres. Simplemente el artículo de revista igualmente se pone el autor, entre paréntesis el año. Aquí viene una diferencia ya importante. En una misma revista pueden venir varios artículos y a uno tal vez le interesa uno en particular. Entonces, cuando encontramos un artículo en una base de datos o en un repositorio, generalmente hallamos el título de ese artículo. Entonces, algo parecido como hacíamos con el libro, empezamos poniendo el título de este artículo. Después de eso, tenemos que poner el nombre de la revista científica de la que lo tomamos. Seguido de esto se pone el volumen y entre paréntesis el número de la revista. Y un detalle muy importante es que como nosotros estamos tomando una sección de una revista, entonces hay que poner la numeración de las páginas que fueron consultadas. Si un artículo de revista, su extensión es de la página, 45 a la 50, entonces se pone 45-50. Seguido de esto se pone el enlace donde usted puede descargar este artículo de revista. Esto porque generalmente las revistas científicas actualmente la mayoría son digitales, ¿verdad? Las puede localizar en línea y entonces descargar el artículo concreto que usted busca, y así facilita que otras personas también encuentren en sus referencias bibliográficas ese documento. En el caso de los artículos de periódico, los periódicos son una publicación, valga la redundancia, periódica, algo parecido a las revistas académicas. Su forma de referenciarlas es algo similar como lo vimos anteriormente. Se pone el autor, pero en este caso la fecha de publicación sí vamos a poner el mes y el día, además del año. Esto es tal vez un detalle más importante porque creo que resulta un poco obvio. Un artículo de periódico va a hablar sobre un suceso, un hecho que se está dando en un momento del tiempo, ¿verdad? Y es tal vez más interesante que quede detallado en qué momento sucedió. Entonces, después de la fecha se pone el titular de la publicación y aparte, punto y seguido, se pone el nombre del periódico. Después de esto se colocaría el enlace de la dirección donde se localiza el artículo. Sin embargo, como sabrán, de ahí existen periódicos que son todavía impresos y que por lo tanto no tienen una dirección a dónde dirigir al lector. Entonces simplemente no se coloca, pero vamos a necesitar señalar las páginas donde se localiza el artículo, porque generalmente cuando se encuentra un artículo en un sitio web no va a venir numerado las páginas. Otro documento que suele ser muy utilizado para realizar trabajos académicos son las tesis. En este caso las tesis hay unas pequeñas variaciones que hay que tomar en cuenta según cómo encontremos el documento. Como veníamos diciéndolo, primero se pone el autor comenzando por los apellidos, las iniciales, el año de la publicación se pone entre paréntesis, luego viene el título de la tesis y luego se pone entre paréntesis qué tipo de tesis es, si es una tesis de maestría o de doctorado. Luego esto es que se ponga el enlace de donde se obtuvo. Esto porque generalmente las universidades y las instituciones académicas donde se defendió esa tesis suelen tener repositorios donde se publican dichas tesis. Pero ¿qué sucede cuando una tesis no la encontramos en un repositorio de una institución en específico? Simplemente tenemos que señalar de qué base de datos la obtuvimos. En lugar de poner la dirección electrónica, pondríamos el nombre de la base de datos y sí, la dirección electrónica de donde se localiza. Existen tesis que todavía, tal vez por lo reciente que son, después de que se defendió, no se han subido a un repositorio, a una base de datos. Están aprobadas, las universidades la poseen y están ahí en las bibliotecas para ser consultadas. Sin embargo, no se pueden encontrar en línea. En este caso, como no se va a poner ni el nombre de una base de datos ni una dirección web, entonces lo que se pone es el nombre de la institución donde se obtuvo la tesis. Esto para facilitar al lector dónde es que se debe conseguir esa tesis. Ahora vamos a hablar sobre cómo referenciar sitios web. En este caso
tenemos que entender que sitios en internet hay muchos y de mucha variedad, así que las formas en que se referencian tienen sus detalles entre uno y otro, así que vamos a hacerlo como una forma un poco más general. Vamos a decir cómo se debe hacer, pero en este caso no vamos a poner un ejemplo, por el simple hecho de que un ejemplo no sería suficiente para la gran variedad de posibilidades que se encuentran en internet, pero al menos generalmente la forma de referenciarlo se hace de una forma muy similar. Como veníamos diciendo, un sitio web, digamos que usted encuentra un artículo algo interesante, usted para referenciarlo pondría nuevamente el nombre del autor, empezando por el apellido, el año de la publicación entre paréntesis, el nombre del sitio web y su dirección electrónica. El asunto es cuando digamos es solo una parte de una página web, entonces similar a como hacíamos con un artículo de un libro, ponemos nuevamente el autor, el año, el nombre de la sección o el artículo que estábamos buscando y tenemos que poner en y ponemos el nombre del sitio web donde lo localizamos y seguido de la dirección electrónica. Como verán, es muy común que cuando ustedes buscan información en páginas web a veces no encuentren toda la información necesaria para hacer la referencia bibliográfica. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, de ahí puede suceder exactamente igual con los libros o con artículos de revistas científicas. Cuando no hay un dato en concreto, por ejemplo, no está el año de la publicación, es muy común que usted no encuentre el año de publicación en un sitio web. Cuando no hay autor localizable en un artículo en un sitio web, simplemente se inicia poniendo el nombre del sitio web seguido del año de publicación, pero si no hay año de publicación se pone sin fuente, las iniciales de sin fuente, SF, seguido de la dirección web. Algo similar sucedería cuando si hay un artículo, si hay una sección de esa página web, ponemos el nombre del artículo sustituyendo el nombre del autor, después ponemos la fecha de publicación si es que la hay y después ponemos el nombre del sitio web seguido de la dirección electrónica. Cuando se utilizan imágenes en los trabajos académicos también es importante referenciarlas y también existen formas de referenciarlas según las circunstancias. Una imagen, si tiene autor, año de publicación, ¿verdad? Y la imagen tiene un título, se va a plasmar en la referencia bibliográfica, al igual como hemos hecho anteriormente. En esos casos que no tienen autor, ni título, ni fecha, se va a tener que hacer como una descripción de la imagen y poner la dirección electrónica de donde se obtuvo. Como una observación final, es que cuando se realicen búsquedas de información para algún trabajo académico, en las fuentes consultadas se logre hallar fácilmente los datos necesarios para elaborar las referencias bibliográficas: autores, fecha de la publicación, títulos o nombres de la revista o el libro donde se quiere extraer las citas bibliográficas. Si estos datos no se lo pueden localizar fácilmente, se debe considerar a esa fuente de información como una fuente poco fiable y, de ser necesario, se descarta la información. Sin embargo, hay más factores a considerar cuando se evalúa la información, pero eso sería un tema para más adelante.